docente de nivel primario y primero por azar, después por pasión, se dedicó al área de lengua y literatura. La mayor parte de su carrera transcurrió en las aulas de la Escuela Casado de la ciudad de Casilda. Valora muchísimo el rol que cumplen las instituciones educativas y los maestros. También destaca la relación de compañerismo que siempre mantuvo con sus colegas. Hoy nos acompaña Graciela Moschini de Contigiani. Graciela, ¿cómo era tu vínculo con la lectura cuando eras chica? Bueno, fue un vínculo que se inició cuando empecé a leer, cuando empecé a ir al colegio, porque ahí empecé a leer, no es que yo leía antes, y sigue hasta hoy, así que es bastante largo, es eterno, diría yo, y es una de las cosas que más amo, la lectura y los libros. Y curiosamente, yo vivía, es decir, no tenía material para leer, porque, bueno, yo vivía en un hogar humilde, además no se compraban libros en esa época, salvo los libros de colegio, eso era sagrado, el manual y el libro de lectura. Pero hay una única escuela en Los Molinos, ya hace muchos, estoy hablando de muchos años atrás, era la escuelita la nacional número 4, donde yo hice la primaria, no había secundaria en ese momento. Y tenía una biblioteca maravillosa. Qué curioso, ahora pienso que tantos años atrás haya habido esa biblioteca tan hermosa en Los Molinos, en ese pueblito, en esa escuela. Y era un material al cual todos los chicos teníamos acceso. No había bibliotecaria, por supuesto, pero a veces la misma señorita nos llevaba y yo después me quedaba horas que mi mamá me tenía que venir a buscar, porque había que cruzar la ruta para ir a mi casa. Me tenía que venir ir a buscar al colegio porque yo me había quedado leyendo en la biblioteca. ¿Y cómo es que llegás a ser maestra del área de lengua? Bueno, ¿cómo llegué a ejercer de maestra, digo yo? Porque mi hermana era maestra en la Escuela Casado. Entonces me decía, hacen falta maestras. Porque fue cambiando, las cosas fueron cambiando. Primero había mucha oferta, entonces no había tanta demanda. Entonces mis compañeras se iban lejos, al Chaco, al sur, a dar clases. No había para dar clases acá cerquita. Y después fue cambiando todo y mi hermana me decía, hacen falta maestras. Si llegan a faltar las chicas, no hay reemplazantes. ¿Por qué no te anotás? Me decía. Y bueno, un día también por necesidad económica, porque éramos muchos, Raúl tenía 2 trabajos y hacía falta el dinero también. Y a mí tenía miedo porque nunca había ejercido, pero a la vez tenía muchas ganas de hacer algo nuevo, ¿no? Las nenitas ya eran todas más grandes, todas estaban escolarizadas ya. Y bueno, y me anoté y yo decía, no van a faltar el primer día. Pero el primer día vino la portera a golpearme la puerta y a decir, hace falta una señorita. Y nunca más dejé, nunca más. Contanos un poco sobre los proyectos en los que estuviste trabajando. ¿Cómo era estar en esa escuela con esos chicos? ¿Qué actividades hacían? En la Escuela Casados, pienso que en todas las demás también, pero yo hablo de la escuela que yo conocí, se trabajaba mucho. Se hacían muchos proyectos de lectura, que era lo que a mí se hacían de toda clase de cosas, ¿no es cierto? Porque después las famosas olimpiadas matemáticas, las ferias de ciencias, pero cada grupo de docentes estaba abocado a una cosa determinada. Y cuando yo entré se hacía la revista y estaba el grupo periodístico y el grupo de teatro. Así que trabajábamos mucho extracurriculares, claro. Horas extracurriculares, porque digamos, vos a la mañana conversabas, veías qué chico a qué chico le gustaba una cosa, pero todo después se hacía en el turno contrario, digamos. Y vos veías que había chicos que realmente iban con una pasión, y después muchos son periodistas ahora, ¿no? Y muchos me dicen, señor, yo elegí el periodismo por vos. No, vos lo elegiste por vos, le digo yo, no por mí. ¿Y cómo se vinculaban con las familias? Y había mucho, tenía una gran apertura a la comunidad,
mucha apertura a la comunidad. Venían muchos los papás y las mamás, los recibíamos. Por ahí estaban adentro del salón y te decían, señor, yo me acuerdo, mirá vos qué anecdótico, de que estábamos dando una serie de cuentos de dragones, era todo de dragones. Entonces, el dragón es un personaje que a los chicos les gusta mucho, sí. A mí también. Entonces, ellos traían todo lo que encontraban. Estoy hablando previo a internet, o sea, cuentos, cosas que encontraban en la biblioteca, cosas que le contaba el papá o la mamá. Entonces decían, entonces un día vi un matrimonio, ¿ustedes necesitan algo? No, señor, usted va a contar el cuento del dragón que cuenta todos los días antes de empezar, porque nosotros queremos escuchar el cuento del dragón. ¿Viste? Así te pasaban ese tipo de cosas. Y bueno, clases abiertas dábamos mucho también, invitábamos, sin presión, el que podía iba, el que podía no. Graciela, desde hace un tiempo se habla del cuestionamiento a las instituciones, de los cambios de las figuras de autoridad. ¿Cómo pensás vos hoy el rol del docente? Bueno, mira, yo no creo demasiado en las críticas está bien, yo hace mucho que no estoy en la escuela, pero sí estoy en el mundo, digamos, y estoy muy informada, y leo mucho, y sigo mucho las cosas. No soy fatalista yo con respecto a la educación, ni a la educación pública, porque tengo nietos ahora en el colegio. Es decir, no hay que ni hacerlo sublime, ni hacerlo caer. El maestro es un guía, es verdad, el maestro aprende con el chico, el maestro ya no es aquel que está en el estrado y diserta y hace conferencias y el otro escucha y acepta, pero tampoco es el maestro un compañero más, porque el maestro está preparado. Vos tenés que ser, ¿cómo te puedo decir? Una miscelánea entre lo que vos sabés y es antiguo, y a lo mejor yo aprendí en la vieja escuelita de los Molinos, y lo que aprendí ahora en internet, porque es nuevo y me lo dice la Emilia Ferreiro, que es maravillosa para mí. Es decir, vos tenés que saber discernir y tener tu criterio. Para eso es el maestro. El maestro no tiene que saber todo, ni ser un sabio. El maestro tiene que saber qué cosas presentarle al chico para que el chico se despierte. ¿Y cuál es tu mayor ganancia, habiendo estado tanto tiempo? Todo. Sí, yo pienso que siempre hay un equilibrio, ¿no? Que siempre hay ganancias y hay pérdidas. Pero yo a medida que pasa el tiempo, y no soy nostalgiosa, no me detengo a pensar demasiado porque tengo miedo de ponerme mal, vivo mucho el presente, ¿no? Pero me gusta por ahí recordar. Yo pienso que a medida que vengo más y más grande, mayor, contabilizo más las ganancias que las pérdidas. Porque cuando vos sos joven y tenés los chicos y decís, ay Dios mío, porque llegas a casa y la heladera está vacía, no hiciste los mandados, está toda la ropa sin lavar, vos decís, Dios mío, que me estoy perdiendo la crianza de mis hijos. Hoy no fui al acto de tal nene porque yo tenía que trabajar. Y ellos mismos te dicen, mami, hoy teníamos la reunión de gimnasia y vos no fuiste, pero yo tenía que trabajar. Y ahí te parece que estás perdiendo. Pero después te das cuenta que no, que eso es la vida. Y que yo tengo mis cuatro hijas que tienen mucho carácter y son muy independientes. Y yo digo, ¿habrían sido así si yo no hubiera ido a trabajar y seguía estando en mi casa con todo preparado cuando ellas llegaban? Yo creo que no. Así que yo prefiero pensar que tuve muchas más ganancias que pérdidas. Contanos alguna anécdota de tu paso por la docencia. ¿Cuántas? Un montón. Anécdotas, bueno, con la cantidad de personas que éramos ahí, que éramos familia, y que mi marido decía, ¿pero qué tiene que ver que se opere el marido de tal? ¿Por qué vos tenés que ir? Porque yo tengo que ir ahí. Y a lo mejor el otro pobre hombre que estaba operado con la esposa y la mamá, y todo, como 6 o 7 maestras ahí. ¿Esta gente quién es? Son mis compañeras de la escuela. Bueno, por favor que se vayan. Entonces nos íbamos a tomar un café a la esquina. Pero acompañábamos firme. Y no una vez, Siempre. Siempre. Y yo
Una vez tuve un problema muy grande que después se resolvió con una de mis nenas, obvio, con tantas chicas, con tantos hijos, y yo salí a respirar un poco después de bastantes horas de operación y estaban todas ahí afuera esperando. Y lo que yo sentí en ese momento no me lo olvido nunca. Y pasaron un montón de años, yo creo que 30. Yo le digo, sí, hay muchos días que vos decías, ¿y por qué habré elegido esto? ¿Por qué seré maestra? Pero la mayor parte de los días decís, qué felicidad. Y cuando pasa el tiempo, más. Qué hermoso que fui maestra. Yo agradezco cada día de mi vida haber sido maestra. Gracias, Graciela. No, al contrario, a ustedes. Bien. 10 puntos. Bárbaro. ¿Salió? No te tomaste ni un mate. Ay, no, pero bueno. Yo, viste, me escondo, después hablo por demás. ¿Cuánta Bueno. pasión? Ah, sí. Que mis hijas no lo vean porque decís, sí, mami. Y lo van a ver si... Cuando tenía yo hepatitis, porque vos te ibas a dar clase porque decía que no podías dejar los chicos.